Hola, bienvenidos al canal. Gracias por visitarme. Estoy muy contenta cada vez que veo sus likes y veo sus comentarios. Hacen que podamos mover el canal de acuerdo a lo que ustedes necesitan y lo que ustedes quieren conocer. Así es que, por favor, pónganle like, compártanlo para que seamos cada vez una comunidad más grande. Y el día de hoy quiero tratar un tema relacionado a nuevos profesores, porque me he dado cuenta en mis visitas a escuelas que hay una gran cantidad de profesores jóvenes que están incursionando en este nuevo camino y en esta nueva vocación. Tal vez hay algunos profesores que no son tan jóvenes, pero estuvieron en la industria y ahora quieren retomar el camino y de alguna manera y dirigirse hacia la formación de otras generaciones. Así es que hoy, en Sembrando Educación, Cosechando el Talento, vamos a hablar sobre tips para nuevos profesores. Hay muchos tips que le podemos dar a un profesor que está iniciando, pero quiero enfocarme en 10 que con la experiencia que he tenido y a lo largo de conversaciones con otros directivos y docentes, pero también con alumnos, creo que vale tomar y como enfocarse. El tip número 1 consiste en conoce tu escuela. Si tú eres profesor que está iniciando en esta carrera, conoce tu escuela. Checa cuál es la normatividad que hay, cuál es su visión, sus valores, cuál es el objetivo de su educación. De alguna manera involúcrate en toda la cultura, que es sus costumbres, su lenguaje, cuáles son todos esos valores que hay que promover día a día en el salón de clases. Es el tip número 1. Vamos con el número 2. El tip número 2 se refiere a establecer reglas claras. Yo siempre me he dado cuenta que hay profesores que son muy exigentes y son muy queridos. Y creo que el hecho de ser exigente y querido es porque hay un vínculo de reglas claras. O sea, yo soy muy exigente, pero los alumnos me quieren. ¿Cuál es el camino? Reglas claras. Las reglas de la clase tienen que ser públicas, es decir, los chavos tienen que conocerlas, deben de ser revisadas, tal vez el primer día de clases, platicar sobre las reglas, llegar a un convenio, a un acuerdo, pero el paso número 3 es que lo que se dice se cumple. Tuve una compañera que me encantaba su técnica, porque ella decía que un chico que sacaba el celular en horas no adecuadas o cuando ella no lo indicaba, pasaba a la silla del peligro, así le llamaba, la silla del peligro. Y cuando estaba en esa silla, si volvía a reincidir, salía de la clase y tenía falta o una tarea extra. Así es que podemos poner mecanismos, pero lo importante es que las reglas se cumplen, porque acuérdense que como docentes somos formadores. Y entonces, en el lóbulo frontal, el chico va a aprender a que si saca el celular tiene una consecuencia, solo si en realidad hay esas consecuencias. El tip número 3 me parece fundamental y se llama conoce a tus alumnos. Creo que lo más importante y lo que hace la diferencia entre un profesor cercano o lejano a sus alumnos es que tanto se conocen entre sí. Por eso es importante establecer dinámicas para aprenderse el nombre. Yo era muy mala cuando estaba empezando en aprenderme los nombres. Así es que hacíamos dinámicas de ponernos el nombre todos los días que era la clase, o que cuando contestaran una pregunta dijeran su nombre, y poco a poco me ayudaba con eso para aprendérmelos. Creo que también es importante saber qué le gusta a mi alumno, cuáles son sus hobbies. En clase eso me va a servir para poner los ejemplos. Tal vez si estoy hablando sobre orientación vocacional y cómo definir una aptitud, puedo poner un ejemplo. Ah, mira Raúl, a ti que te gustan los autos, una aptitud para poder trabajar con autos
es saber tener pensamiento sistémico. O puedes poner muchos ejemplos en base a los hobbies, las costumbres o las preferencias de tus alumnos. También es importante conocer sus expectativas. ¿Qué esperan de la clase? ¿Qué les interesa conocer? A veces iniciamos un curso y ni siquiera sabemos qué es lo que requieren o qué expectativa tiene el alumno. Así es que sus nombres, sus hobbies, sus intereses y sus expectativas te harán estar más cerca y aterrizar en ejemplos muy claros y propios para el salón de clase cuando des todo tu material. Vamos al tip número. Este tip está muy relacionado a ti mismo. Entiende el material. Como eres profesor nuevo, seguramente te sabes la teoría muy bien, pero de eso de saber a poder transmitirla, a veces es todo un tema. Y lo mejor para transmitir un conocimiento o un proceso o algo es entenderlo perfecto. Si tienes dudas, acércate con otros colegas. Puedes hacer trabajo de academia, de tal manera que, oigan, este tema no lo domino, recomiéndenme algo que leer o cómo lo aterrizan. No tengas miedo a pedir apoyo. Habrá quien lo dé, habrá quien no, pero seguramente algo positivo vas a sacar. Una vez que te preparaste, que entendiste, grábate. Tus primeras clases creo que vale la pena grabarte para que escuches cómo explicas el tema. Si tú logras entender tu dicción, tu entonación y el contenido, tienes palomita, listo para el salón de clases. Y por último, procura explicar a los alumnos y preguntar si lo entendieron, recibir una retroalimentación de tu práctica. Eso te hará sentir cada vez más seguro, más preparado y más confiado para seguir en este reto de la educación. Vamos con el tip número 5. El tip número 5 tiene que ver con una función en la que se debe enfocar el docente. Si bien tú puedes transmitir conocimiento, que a eso se le llama enseñanza, el profesor del siglo XXI tiene que promover que el alumno aprenda a aprender. Y la única manera de aprender a aprender es fomentar procesos cognitivos en el chavo. Es decir, la memoria solo puede ser la base de tu clase. No puede limitarse a que solo se aprendan de memoria el material y ya, contesten una pregunta. Ahí es una docencia del siglo pasado. Pero en este siglo tenemos que ayudarlos a que hagan proceso cognitivo. Hay muchas taxonomías. A mí en lo personal me gusta la taxonomía de Vicks o la taxonomía de Bloom, donde vienen verbos. Primero describes, luego comparas, luego relacionas, luego analizas y luego puedes generar hasta hipótesis. Hay una frase que me encanta que dice que el límite del lenguaje es el límite de tu mundo. Procura tener siempre glosarios de tu materia. Que el chavo sepa que es un exponente, que es despejar. Porque muchas veces el chico no entiende los procesos porque ni siquiera sabe qué significa la palabra. El límite de tu lenguaje es el límite de tu mundo. Procura cuando un chico va mal, asegurarte que sepa el significado de las palabras. Vamos al tip número 6. Alguna vez escuché de un alumno el término muerte por PowerPoint. La clase estuvo que morí por PowerPoint. Es decir, el profesor se pasó mucho tiempo preparando filminas hermosas, padrísimas, pero a fin de cuentas el chavo no captó. Entonces, el tip número 6 es procura un aprendizaje activo. 20 minutos es el tiempo máximo que un chavo pone atención a un PowerPoint o al pizarrón. Después tendrás que moverlo. El aprendizaje activo consiste en que haga cosas con el conocimiento. ¡Pum! Ya le cayó toda la información.
Ahora procura que empiece a describir o a organizarla, un mapa mental, un mapa cognitivo, a lo mejor un cuadro sinóptico, algo con la información, que se mueva, que esté actuando. Porque si se queda con la información en las manos, no va a tener un aprendizaje significativo y morirá por PowerPoint. Planea con tiempo, porque seguramente las actividades a veces se nos salen de control. Así es que hay que tener muy claro cuánto tiempo vamos a trabajar en la actividad y procurar diversificar el estímulo e innovar. Vamos al tip número 7. Algo que me encantaba de cuando era tutora era cuando veíamos todo lo que iba a planearse la siguiente semana. Todos los viernes con los chavos revisaba las agendas y veíamos qué iban a tener que hacer el lunes, qué entregaban el martes, qué exámenes había el miércoles, el jueves, de tal manera que tuvieran una visión. Cuando ellos tienen una visión pueden enfocarse y no perderse puntos porque no entregaron algo. Así es que una buena recomendación es que hagas una agenda semanal, pero que la compartas. Que los chavos sepan qué van a ver toda la semana, a lo mejor desde el viernes, qué va a haber la siguiente semana, qué tienen que entregar, y eso les va a dar mucho más certeza y mucho más claridad de tu clase. No va a haber dudas. Oigan, ¿sí se entrega el proyecto? ¿No se entrega? Oigan, ¿y cuándo hay que hacer el examen? La agenda les va a permitir tener enfoque y claridad. Una vez que compartas, ahí llega un gran reto. Hay que respetarla. Así es que planea muy bien, comparte y respeta tu agenda. Vamos al tip número 8. Creo que un docente conoce muchos, tiene muchas habilidades y a veces tiene los valores súper sólidos de lo que es el proceso de enseñanza. Pero a veces lo que no nos ayuda es la actitud. Así es que este tip número 8 tiene que ver con eso. Sé positivo y sonríe. Dale Carnegie, que era un gran vendedor, siempre recomendaba que cuando tú llegabas con alguien y le sonreías, abrías puertas, tirabas barreras. Entonces, si eres un nuevo profesor, qué mejor que ir creando una imagen que tiene que ver con ser positivo. Ojo, no digo que seas barco, transatlántico como llaman. Se consiste en que puedes ser firme y determinado en las decisiones, pero hay que cuidar la forma y ser proactivo. Por ejemplo, si un chico te dice, ay profesor, déjeme entregar la tarea que se entregaba ayer, tú puedes decirle, oye, mira Francisco, no la puedes entregar, pero te propongo algo. Haz la tarea porque en la pregunta 8 y 9 puede venir en el examen. Y adelanta la siguiente, que tienes que entregar el día 15, porque si no perderás otros 10 puntos. Es más, mira, el ejercicio 1 es el más fácil, empieza por ese. Ayúdalo a que vea el futuro y no esté quejándose por lo que dejó de hacer. Obvio, va a perder puntos, pero tú no se los vas a regalar porque lo entregue tarde. Serás firme en la fecha y la hora de entrega, pero proactivo en que gane lo que viene. Así es que también sonríe, no está de más. ¿Cuál es el tip número 9? Algo que creo es que la evaluación es el momento más importante de la docencia, porque te permite corregir errores, te permite aprender, pero sobre todo te permite establecer criterios de justicia. Un profesor que evalúa bien es un profesor que es súper admirado. Y a mí me causaba mucha emoción ver chavos que a lo mejor reprobaban una materia y seguían diciendo que el profesor era excelente. ¡Wow! Eso quiere decir que fue justo. Sintieron que no se cometió una injusticia y que su evaluación fue la correcta. Así es que si quieres ser un profesor con evaluación justa, yo te recomiendo que
1. Recuerdes que evaluamos procesos, actividades, exámenes, no personas. Es decir, no es que sea un flojo, sino que lo que hace representa un poco de desidia o que está procrastinando. Evaluamos procesos. Revisa bien las rúbricas, sobre todo con los alumnos. Lean la rúbrica para que no haya dudas. Creo que vale la pena es que cuando tú retroalimentes a un chavo, retroalimenta lo positivo. Dile, oye, muy bien esto, pero hay que corregir todo esto. El mensaje es, me fijo en lo que haces bien, hay que corregir lo malo. Si solo te fijas en lo negativo, el mensaje es, no haces nada bien, todo está mal. Así es que primero positivo, aunque sea poquito, y luego lo negativo. Llegará el momento en que sea mucho positivo y poco negativo. Y mira hacia adelante siempre. Esto lo puedes corregir de esta manera. Esto lo puedes arreglar de la siguiente. Procura ser justo y procura retroalimentar sin personalizar. Es decir, sin poner adjetivos de eres flojo, irresponsable, eres mal hecho. No, porque eso no lo sabemos. Solo tenemos un documento o un producto que no está bien elaborado. El tip número 10, a mí me ha encantado ver a profesores que se involucran. Cuando un profesor llega a la escuela, da su clase y se va, pues tendría que ser muy bueno en el salón de clases para que exista realmente un impacto en los alumnos. Pero el profesor que va a las actividades tanto docentes como la de los estudiantes, que es proactivo, que genera siempre un entusiasmo, es un profesor que vas a recordar toda la vida. Acá en el TEC tenemos un premio que se llama Profesor que deja huella. Y algo que les preguntamos a los egresados, que ellos son los que nos dan la propuesta de qué profesor les dejó huella, normalmente nos dicen que son aquellos profesores que evaluaron justamente, que eran activos en clase, que tenían una actitud positiva y no negativa, pero eran unos profesores que veían en el salón, en la biblioteca, en el partido de fútbol, en la kermés, que lo tenían presente todo el tiempo. Así es que bueno, el reto está difícil, pero creo que vale la pena para ser un profesor que deja huella. Pues estos son los 10 tips. Creo que algunos son un poco más complicados que otros, pero la decisión está en ti. Lo bueno es que ninguno depende de lo que hagan otras personas, sino depende de ti como docente. ¿Qué actitud, qué habilidades, qué conocimientos, qué valores vas a poner en tu clase? Así es que está en tus manos. Pues fue un gusto compartir estos tips y seguimos en contacto. No dejen de dar like. Bye.